días a todos, bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de presentarle al doctor Roberto López Olmedo. Parece una bonita coincidencia, pero fue totalmente casual. Él es un psicólogo social por la Facultad de Psicología de la UNAM y hoy es el Día del Psicólogo, entonces es también buena oportunidad para felicitarlo. Él es doctor en Ciencias en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el CINVESTAV. Realizó varios periodos de estancias postdoctorales en varios lugares en la UNAM. Es miembro y colaborador del Atlas de la Ciencia Mexicana, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, miembro del SNI, es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, profesor del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Yo lo conozco gracias al hecho que ha sido invitado a desarrollar el Observatorio Científico y Social de la Microscopía en México, algo bastante interesante. Y estoy muy curiosa, no puedo esperarme de escuchar qué nos va a contar hoy acerca de, bueno, es una de las tantas perspectivas acerca de la actividad científica en México, de lo que es, él es experto, de las dinámicas de la actividad científica en México y también desde bajo la perspectiva transdisciplinar. Entonces yo con eso le daría la palabra al doctor. El doctor dice que podemos interrumpirlo también durante la presentación si hay alguna pregunta que sea necesaria para entender mejor o como siempre vamos a hacerle las preguntas al final. Eso depende de ustedes. Pueden como siempre dirigirle las preguntas directamente o escribirlas en el chat. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Valeria. Pues sí, efectivamente nos conocimos en un pequeño evento que hubo hace aproximadamente un mes, que se va volando el tiempo. Y bueno, pues a mí me gusta muchísimo platicar sobre lo que hago. Creo que es una dinámica general de los científicos desde que era estudiante de licenciatura y entré en este campo de estudiar qué era la ciencia y bueno, pues así he ido ampliando mis redes de colaboración, de amigos, eh, en general ampliar mi marco epistémico, le llamo, y bueno, pues mucho pensaba, dije, ¿qué les presento, no? Y entonces pensé en desarrollar como una mirada panorámica general y bueno, pues yo a lo que me dedico es a estudiar la ciencia y entonces quería platicarles un poco la historia de este campo de estudios que ha puesto a la ciencia como objeto de estudio. Y bueno, empezó hace aproximadamente un siglo, tal vez un poquito más, tal vez 120 años, con un campo icónico muy relevante que tiene como nombre la ciencia de la ciencia, ¿no? Y este campo era bien interesante, surge sobre todo en el campo de las ciencias duras, física, matemáticas sobre todo, y ellos se preguntaban cómo se le podía hacer para impulsar la ciencia, que ésta floreciera y se desarrollara de una mejor forma, pero para ello ellos planteaban hacerlo aplicando los recursos y métodos de la misma ciencia. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que al cuestionarse preguntas que seguramente la mayoría de nosotros nos hacemos recurrentemente, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se produce el conocimiento? Poco a poco fueron llegando a la idea de que desde el ámbito de la ciencia no era posible abarcar todo esto. Y entonces transitó a una propuesta en el cual los científicos sobre todo de las ciencias físicas y las matemáticas que se dedicaban a estos estudios, empezaron a invitar a investigadores de las ciencias sociales. Y la invitación era la conformación de un campo que se llamaba metaciencia, que tenía mucho la idea de la autorreflexión, la documentación y la teorización respecto al ámbito científico. Y en bueno, pues ya había dos campos muy, muy consagrados, que era la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. Sin embargo, pues estas posturas al final no terminaban de convencer y había un interés más sobre campos como la sociología, la antropología, la psicología, porque indagáramos qué pasaba con el ámbito científico y sobre todo porque la filosofía de la ciencia sobre todo tenía un campo que era la teoría del conocimiento, que era un campo que no era del todo científico,
y entonces, bueno, ese campo no era de mucho agrado, ¿no? Sin embargo, este campo de la metaciencia desafortunadamente no logró desarrollarse del todo. Realmente para los científicos sociales no era objeto de estudio la ciencia. Y no nada más no era objeto de estudio, ni siquiera interesaba, ¿no? Se visualizaba como algo extraño, como decíamos, bueno, pues si todo el mundo hacemos ciencia, ¿para qué estudiarla, no? Y bueno, poco a poco este campo de la metaciencia fue creando fundamentos bastante interesantes, donde hay un investigador que conoce un mundo, interactúa con él y que en este proceso se vuelve una unidad. Se vuelve parte del objeto de estudio que investiga, rompiendo con la idea de que había un objetivismo, de que había una separación entre el sujeto y el objeto de estudio. Y este fenómeno se empezó a estudiar cada vez más mediante un proceso metacognitivo, metacientífico, investigar un científico que investigara la dinámica científica, pero este proceso se fue ampliando y entonces se volvía también una unidad de estudio y entonces surgía otro investigador que estudiaba al que investigaba y así sucesivamente. Estos campos de metaciencia permitieron un desarrollo importante para el ámbito científico y poco a poco, si bien esto se fue consolidando como los estudios sobre la ciencia y la tecnología, olvidando el tema de la metaciencia, empezaron a surgir investigadores muy reconocidos como Thomas Kuhn, como Seaman u otros que eran nuevamente físicos, pero que seguían generando teoría y conocimiento respecto a cómo se venía desarrollando el ámbito científico, en esta idea de aplicar la ciencia al propio estudio de la ciencia, ¿no? Pero poco a poco empezaron a transitar o a llegar investigadores de las ciencias sociales a este llamado, ¿no? A identificar el fenómeno de la ciencia como un fenómeno social y aportar a la aplicación de sus métodos, teorías, estudios y nuevamente con una mirada sí teórica, sí científica, metodológica, pero también con mucha reflexividad. En este momento empiezan a surgir, sobre todo a partir de ciertas controversias sobre los impactos que ha tenido la ciencia en la sociedad, un área que se llamó los estudios CTS, que significan Ciencia, Tecnología y Sociedad, y bueno, del cual es heredero mi posgrado, pero surgen otros campos como los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, que no nada más estudiaban los impactos, sino que también se interesaron por estudiar cómo hacer y cómo contribuir en una unidad de conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y en general de la sociedad, ¿no? Era lo que se planteaba en el fondo. En este llamado, bueno, pues aparece o acudimos al llamado muchos psicólogos, pero no tantos en comparación con los que nos formamos y bueno, creamos un campo que se conoce como psicología de la ciencia. Sin embargo, bueno, la psicología es un campo muy amplio, muy diverso, muy complejo y este campo de la psicología de la ciencia es inabarcable por un psicólogo. Entonces empezó a haber como fragmentaciones en el cual, bueno, lo que sí teníamos en común es que estudiábamos el pensamiento y conducta de los científicos profesionales. Y aquí se vuelve interesante, para mí fue súper relevante conocer la diferencia entre un profesor y un investigador, situación que en muchas universidades todavía se promueve, ¿no? La idea de profesor investigador y demás, cuando en algún momento en el proceso del desarrollo es pertinente hacer esta separación. Y lo comento porque en función de los actores no académicos, que es objetivo de la plática, resulta que podríamos decir que hay un funcionario de gobierno que sea funcionario y a la vez investigador, estas figuras como mezcladas, ¿no? En la que pues prepondera una actividad, ¿no? Y que no es propiamente la científica, ¿no? En este sentido, bueno, la psicología pues genera varios campos, áreas, perspectivas. De las más relevantes, las que han venido ganando mayor reconocimiento, es la psicología cognitivista, que trata de estudiar cómo piensan, cómo toman decisiones los investigadores.
la psicología del desarrollo, que trata de evaluar en qué momento las personas se vuelven afines o generan interés por el campo de la ciencia, o qué rasgos de personalidad, la psicología clínica y de la personalidad, qué rasgos definen la personalidad del científico. Y en mi caso, bueno, pues que es la psicología social y que me interesa la dinámica en los procesos de colaboración, comunicación y establecimiento de normas sociales dentro del ámbito científico. Entonces, bueno, pues mi área de formación es la psicología social de la ciencia, la cual llevo trabajando desde hace aproximadamente 20 años con mi tesis de licenciatura y que más adelantito les comentaré algunas cosas. Bueno, justo aquí les comento. Justo en algún momento, en los últimos 30 años, tal vez 40 años, se dio algo que para la ciencia fue muy relevante, que varios autores han denominado como el tránsito de la pequeña ciencia a la gran ciencia, que es este tránsito de el investigador individual encerrado en un laboratorio o en algún espacio de manera exclusiva a estos grandes laboratorios como el CERN, que cobijan a más de 3.000 o 5.000 investigadores por laboratorio y que, bueno, requieren de una infraestructura increíble, la intervención de muchos gobiernos, mucho capital, una gran productividad científica y que, bueno, su impacto social llega a ser muy grande. En algún momento de estos procesos del tránsito de la pequeña a la gran ciencia que van teniendo las diferentes disciplinas, y que muestran un desarrollo exponencial como el que veremos al ratito sobre el crecimiento de la ciencia, en un congreso internacional sobre estos estudios se dio un fuerte debate sobre los procesos de colaboración a partir de estudios de coautoría. Y entonces, bueno, hubo un fuerte debate entre bibliotecarios, sociólogos y psicólogos, y a mí me encargaron la labor de descifrar esta relación. Entonces yo hice un estudio sobre la coautoría científica para tratar de identificar cuáles son los mecanismos mediante los cuales se llega a este producto, ¿no? De esta manera yo veía la coautoría como un producto y la colaboración como un proceso. Y bueno, en ese estudio inicial encontré que había más de 9 formas que tenían patrones específicos que permitían llegar a una coautoría. Entre los más comunes estaba la estructura piramidal de los laboratorios, donde no había propiamente una colaboración, sino un trabajo jerárquico, estructurado institucionalmente. Había procesos de formación de recursos humanos que eran relaciones asimétricas, donde estaba un investigador con un estudiante y llegaban a una coautoría. Había procesos de colaboración entre laboratorios que eran estructuras complejas donde diferentes pirámides se unían y había procesos de colaboración entre sus encargados o sus investigadores titulares, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí fue donde yo inicié mi campo en este estudio. Y bueno, pues cómo se ha venido dando la consolidación de la ciencia. Lo que hemos encontrado a partir de estos estudios sociales sobre la ciencia es que ha habido una lucha entre las diversas formas de interpretar la realidad, sobre todo a través de mecanismos de imposición de formas de pensar en lo que es la religión. Y por mucho tiempo esta lucha entre ciencia y religión frenó y contuvo las formas de aproximación a la realidad y su interpretación. Y esto lo pongo porque, bueno, cuando uno se pregunta qué es la ciencia, pues algunos autores, como el doctor Marcelino Cereijido, comentan que, bueno, la ciencia es una forma de aproximarnos a la comprensión de la naturaleza, de la sociedad y de la realidad, y en general es una forma de interpretar la realidad, que choca con otras formas de interpretar la realidad, no nada más la religión, sino muchas otras formas, pero entre las más relevantes era la religión, que tuvo un conflicto externo muy, muy fuerte que logró superar con, sobre todo, los dos procesos bélicos del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que ganó contundentemente con el tema de la bomba atómica, el proyecto Manhattan, y que es un modelo que define hasta la actualidad muchos mecanismos de producción de conocimiento.
En la medida en que gana esta lucha con la religión y que tuvo como principal producto un elemento súper relevante para el ámbito científico, que es el método científico, empieza a utilizarlo para confrontarse con otras actividades. Y esto es de suma relevancia porque en este sentido la ciencia o el método científico fue acabando con muchas formas de hacer de la sociedad. Y tiene impactos recientes este modelo, ¿no? Pero ¿qué ha logrado con esto del método científico y consolidarse como ciencia, sobre todo todos los campos de conocimiento que conocemos actualmente? En principio buscó diferenciarse de otras actividades sociales. Con esto logró posicionarse socialmente, crecer y desarrollarse. Este posicionamiento logro les permitió hacerse de recursos y de mayor reconocimiento socialmente, ¿no? Entre en estos procesos, además del método, se fueron consolidando una serie de normas al interior de la ciencia que ahora conocemos y que también han servido como freno para el desarrollo de la ciencia contemporánea, y son estas ideas de que la ciencia es universal, que se desarrolla bajo una comunidad de especialistas, que establecen los temas relevantes de la ciencia, que es una ciencia desinteresada, apolítica, escéptica y demás. Y poco a poco le agregaron dos normas más, que es la de originalidad e individualismo, y que, bueno, todas estas normas son las que permean en los mecanismos de evaluación de la actividad científica y que, bueno, ha sido muy difícil siquiera pensar en cambiarlas, ¿no? Aunque ya realmente la mayoría de ellas ya no son prácticas ni siquiera reales, ¿no? Pero ¿qué pasaba con las ciencias sociales, no? Bueno, pues este ha sido el último campo de conocimientos en desarrollarse. Su institucionalización se empezó a dar a finales, o bueno, a inicios del siglo XIX, pero sobre todo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y casualmente se ha venido dando junto con los diversos movimientos de independencia o movimientos sociales revolucionarios que han permitido que este campo se venga desarrollando. Las ciencias sociales empezaron a lograr su reconocimiento, sobre todo a mediados del siglo XX, y pues todavía estamos en esta lucha del reconocimiento, sobre todo ante campos como las ciencias duras o las ciencias exactas, que han sido el modelo predominante del ámbito científico. Sin embargo, estos tipos de estudios nos han permitido identificar que ha habido aspectos, aún hasta la actualidad, que siguen limitando el desarrollo de las ciencias sociales, y que esta limitación no ha sido un aspecto natural, ha sido un aspecto intencional, eh, sobre todo en el sentido de que las ciencias sociales hacen que las personas progresen, que seamos más críticos, mientras que las ciencias duras son sobre todo disciplinas que tratan de aprovechar de mejor manera los recursos naturales, pero se olvidan de que existe la sociedad, ¿no? Y bueno, en este sentido, hago algunas reflexiones en torno a qué pasaría si cambiáramos esos marcos normativos y permitiéramos el reconocimiento de las diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces, bueno, propongo ahí un marco de disciplinas generadoras de conocimiento versus otras que son consumidoras y aplicadoras de conocimiento, en el cual, bueno, pues tenemos a la física, la química, las matemáticas, la biología, la filosofía, la sociología, la antropología, y aquellas que aplican el conocimiento como la medicina, el derecho, contaduría, psicología, etcétera, etcétera. Pero que aquí en este proceso yo lo que veo es que estas disciplinas, al considerarse ciencias, por mucho tiempo han sido ellas mismas las que han producido su propio conocimiento, ¿no? Negando o bloqueando el desarrollo de las otras disciplinas, siendo que todas estas disciplinas en general contribuirían al desarrollo de todas las que están de este lado. Eh, Estas limitantes hacen que, por un lado, todas se vean afectadas. Ni las que aplican el conocimiento logran desarrollarse,
pero por el otro lado tampoco permiten que se desarrollen las disciplinas que generan conocimiento. Entonces, la propuesta que se ha venido realizando es un modelo transdisciplinar donde haya una mayor interacción y diálogo entre estas. Sobre todo ha venido tomando fuerza en un mecanismo que es la práctica profesional basada en evidencias y en general un campo que viene denominando la toma de decisiones basada en evidencia. Y bueno, para eso empiezo a hablar sobre la naturaleza de las profesiones. Y bueno, hay profesiones que de manera natural están insertadas dentro del ámbito de la investigación, que su objetivo es preponderantemente producir conocimiento y que podríamos llamar científicas, versus otras que su actividad profesional preponderantemente es la aplicación del conocimiento, es decir, el ámbito de la práctica, y que pues son consumidoras o generadoras de conocimiento. El tema aquí es que como estos modelos históricos que han permeado el ámbito científico, hace difícil que podamos reconocer a estas como disciplinas científicas y estas como disciplinas tecnológicas o prácticas. Y eso tiene que ver con que todas cuando se definen, la medicina, la psicología, el derecho, se definen como ciencias que hacen tal cosa. Y entonces, como son ciencias, pues todas quieren estar de este lado, ¿no? Y ni son científicas y ni aplican de manera adecuada el conocimiento. Pero aún así, bueno, pues hay muchas que están acá aplicando conocimiento y que el que sean aplicadoras de conocimiento no implica que no produzcan conocimiento. Y el hecho de que haya disciplinas que generan conocimiento, también hay quienes dentro de esas disciplinas están en el ámbito de la práctica, resolviendo problemas sociales. Y bueno, pues yo me dedico a estudiar este punto intermedio entre ambas, es a lo que prácticamente me dedico. Y bueno, reconozco la labor de ambas en estos sentidos. Creo que una mirada transdisciplinar contribuiría de manera significativa al desarrollo de estas dos y bueno, pues es como un poco lo que voy haciendo. Esta mirada transdisciplinar es una forma de cambiar de modelo o forma de acción dentro de la ciencia y pues esto requiere una profunda reflexión y comprensión de lo que está pasando al respecto. Uno de los elementos que yo tomo como base es el tema de la metacognición a partir del ámbito de la metaciencia, que tenía como idea generar procesos o mecanismos de reflexión en torno a lo que se producía. Y desde la psicología, este campo de la metacognición se ha venido desarrollando en las últimas 2, 3 décadas de manera significativa. Y lo que queda claro es que la metacognición como tal no es un conocimiento, no es algo que yo diga, ay, pues lo estudio, lo aprendo y lo aplico. Más bien es el desarrollo de una habilidad. En este sentido, el problema no es saber qué es, no es saber que tengo que reflexionar sobre mi persona, sobre el mundo, sobre lo que hago, sino el problema es cómo poder llevar a cabo estas acciones. Y bueno, pues para eso un elemento que deberíamos de cuestionarnos constantemente en el ámbito científico y en general creo que la sociedad es estar pensando y cuestionando la forma en que organizamos nuestro pensamiento, el contenido de aquello que pensamos y esta trampa sobre lo correcto o incorrecto de nuestro pensar para identificar valores, juicios, vicios, estereotipos que guían o que definen nuestro actuar. De esta forma, en estos últimos 30 años empiezan, bajo estas miradas, empiezan a llegar muchos investigadores sociales al ámbito de la ciencia en algo que se conoció como los estudios de laboratorio. Algo que resulta paradójico en la ciencia es aquello que se le ha venido denominando como descubrimientos simultáneos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que personas alejadas en distancia o alejadas en campos de conocimiento tiendan a estudiar lo mismo? Bueno, pues eso pasó en las ciencias sociales, diferentes estudiosos de las ciencias sociales se metieron a los laboratorios para ver qué pasaba ahí adentro. Y entonces, bueno, pues surgen dos autores muy relevantes con libros muy buenos que yo les recomiendo que lo puedan leer en algún momento que tengan tiempo.
Uno es La fabricación de conocimiento de Karin Norcetina, que habla sobre el carácter constructivista y contextual de la ciencia o de la producción de conocimiento, en donde el término ciencia poco a poco va desapareciendo y empieza a perder relevancia en tiempos recientes. Y el otro es de Bruno Latour, La vida en el laboratorio, otro texto muy relevante. Inclusive Bruno Latour para las ciencias sociales es considerado uno de los grandes intelectuales contemporáneos. Tiene muchísimos libros, ampliamente recomendables todos. Este fue el primero y fue su tesis doctoral en un laboratorio en Los Ángeles, en lo que ahora se conoce Silicon Valley. Y él empieza a desarrollar una serie de conceptos relevantes para el estudio de la ciencia. Uno de ellos es el tema de actante, que tiene que ver con cómo estudiamos los elementos que están implicados en la ciencia y cómo influyen en su desarrollo, sobre todo aspectos no materiales o no humanos, y los pone al mismo nivel de lo humano, hablando por decir de la comunidad de bioimagen en México o este grupo de microscopistas. ¿Qué papel juega el microscopio en su actividad, ¿no? Y bueno, se vuelve un actor o un actante bastante relevante. En este momento, esta plataforma que estamos usando y la computadora son actantes relevantes para la interacción, el intercambio y demás. Y estudia otros elementos como la capacidad de agencia, es decir, qué tanta libertad o capacidad de autonomía tenemos para hacer las cosas que hacemos. Y bueno, uno estudia estos actantes y esta capacidad de agencia, no nada más de los objetos, sino también de las personas, qué tan autónomas son para incidir en los procesos de producción de conocimiento y algunos otros conceptos que son interesantes. De esta manera, bueno, pues la transdisciplina ha venido emergiendo de manera consciente o inconsciente y bueno, algunas consideraciones. Si bien la transdisciplina ha ganado popularidad en la última década sobre todo, pero se ha venido desarrollando mucho desde los 90, pues todavía no existe un glosario común ni un marco de investigación coherente y consensuado. En estos dos grupos que estudiamos la ciencia, los grupos científicos y los grupos sociales, hay un interés muy fuerte por los grupos científicos por establecer métodos, procedimientos bien establecidos. Y lo que hemos encontrado los de las ciencias sociales es que es bien difícil, iría en contra de la propia filosofía del modelo transdisciplinar y por eso también consideramos que no tiene por qué haber un marco común, homogéneo y bien establecido. Entonces, sin embargo, hay dos posturas que están en constante interacción, que están en debate y que, bueno, pues estaremos a la expectativa de si se puede establecer una metodología que pudiéramos decir es como la metodología transdisciplinaria. Yo creo que no va a pasar. Una de las principales definiciones sobre transdisciplina es esta de Nicolescu, es como la más aceptada, y comenta que a la transdisciplinariedad concierne lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. Con esta definición y con un montón de análisis sobre los conceptos y elementos que se consideran como la base de la transdisciplina, fui encontrando un montón de teorías que cubren con esos requisitos y a esto le puse como marco epistémico común en transdisciplina, a la cual, bueno, defino como una cosmovisión del mundo sobre la naturaleza y la sociedad, que son sistemas de ideas en torno a los componentes que de una forma u otra pueden estar articulados a la perspectiva transdisciplinar. Por sus características, rara vez suele encontrarse de forma explícita el término transdisciplina en estas teorías, pero en el análisis de sus componentes hace que se le considere como parte de esta perspectiva o como parte de una unidad epistémica común, ¿no? Algunas de estas posturas o teorías, pues es como les comentaba, el de metaciencia, el de ciencia de la ciencia, los estudios de laboratorio, pensamiento complejo, sobre todo con su principal exponente, Edgar Morin,
problemas perversos, que es una postura que les platicaré en un momento, que se conoce como Wicked Problems, los sistemas complejos de Rolando García, que tuvo un fuerte impacto en México, es un argentino que radicó mucho tiempo en México, en el CIMBESTAB, y luego migró a la UNAM. Las posturas de transdisciplina de Basarab Nicolescu, que es otro de los grandes ponentes, la teoría de bienes comunes de Leonor Ostrom, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos. Otra de las posturas que les voy a hablar y que yo baso mucho en mi investigación es en el modo 2 de producción de conocimiento. Y bueno, la lista que yo tengo hasta la actualidad son casi 70 posturas que hablan sobre elementos de la transdisciplina. Uno que en los últimos años ha venido tomando mucha fuerza son las estructuras interfaz, que es la interfaz ciencia política, ciencia sociedad, ciencia industria, ciencia gobierno. Y la idea es generar vínculos, de ahí viene también un poco la idea de los observatorios científicos o ciudadanos, que sean estructuras intermedias entre lo que pasa en la ciencia con la sociedad. Y entonces los observatorios estarían en una parte intermedia en este proceso, eh, que no son científicos, pero no son completamente sociales, tienen un vínculo ahí interesante. Algo que uno de los elementos que establece la transdisciplina es que en la medida en que se realice investigación, se está interviniendo y viceversa, en la medida en que se interviene, se investiga. Entonces, a la investigación, intervención, o más bien a la transdisciplina se le conoce como un mecanismo de investigación-intervención y tiene que ver con esto, ¿no? ¿En qué momentos es necesaria la investigación, intervención transdisciplinaria? Cuando un campo problemático es relevante para la sociedad, cuando un campo problemático es incierto, cuando se discute la naturaleza concreta de los problemas y sobre todo cuando hay mucho en juego para aquellos preocupados por los problemas e involucrados en tratarlos. La investigación transdisciplinaria se acerca a los problemas de tal manera que trata de comprender la complejidad de estos problemas, tener en cuenta la diversidad de realidades y las percepciones científicas de los problemas, vincula el conocimiento abstracto y el conocimiento específico y desarrollan un conocimiento y prácticas que promueven el bien común. Una de las principales teorías que ha tomado fuerza y que viene desde los 60s o los 70s es esta teoría sobre los problemas perversos o retorcidos según la definición o traducción que uno haga. Y lo que plantea es que los problemas perversos son problemas difíciles o imposibles de resolver dado que se presentan en contextos reales, que suelen ser incompletos, contradictorios y o cambiantes, además de que son difíciles de reconocer. A diferencia de los problemas de la ciencia tradicional que se suelen considerar como problemas domesticados, que ya no reaccionan a las situaciones de la realidad, pues bueno, estos ya están bastante definidos, establecidos en el ámbito de la ciencia, pero no responden a estas situaciones reales. Por otro lado, los problemas perversos son los esfuerzos para resolver un aspecto de un problema que podría revelar o crear nuevos problemas. Ejemplos de estos hay muchos. El tema del agua, cuando uno se pregunta el suministro del agua, ¿dónde está el problema? En el abastecimiento, en el traslado, en la disposición, en el uso, en la recuperación, en dónde está el problema del agua, sobre todo por decir en temas en la Ciudad de México, o el transporte o el manejo de los residuos sólidos, son problemas que se consideran perversos. Tiene que ver mucho con el tema de planificación sociales y bueno, se establecen una serie de elementos, ¿no? Que básicamente son los que comentaba, requieren una atención inmediata porque son temas que requieren solución. Y una de las cosas relevantes es que en este modelo, sobre todo en transdisciplina, el que trabaja la transdisciplina pareciera que no tiene derecho a equivocarse y que lo que se haga uno es responsable de las consecuencias de las acciones que se generan, aunque estos mecanismos se empiezan a flexibilizar ante la dificultad de este tipo de problemas.
En cuanto al modo 2 de producción de conocimientos, no me voy a detener. Simplemente quisiera comentar que en este modo se reconoce la participación de actores no académicos o no científicos y es una de las posturas que yo adopto para el desarrollo de la investigación que les quería platicar. Y bueno, he de comentar que yo, esta investigación me fue muy sensible. Trabajé durante 8 años en organizaciones de la sociedad civil y me di cuenta de que había una gran producción de conocimiento que no era publicado, que no era difundido, y esto me llevó a preguntarme desde hace 15 años cuál era el espacio ideal para producir conocimiento. Ahora reconozco que no hay un espacio ideal, que hay muchos espacios y que en general en los diferentes ámbitos de la sociedad se puede ir produciendo conocimiento y es lo que trato de hacer visible con este estudio. Y bueno, este estudio me ha servido para hacer visible y comprender mejor las formas de producción científica que se encuentran más ligadas al trabajo de tipo transdisciplinar, aquel que se produce en escenarios reales, con la participación de actores no académicos. Este, la, de la perspectiva multi-interdisciplinaria se han venido ganando terreno desde hace 70 años. Sin embargo, bueno, pues la transdisciplina lo ha venido haciendo en los últimos 30 años. Y un concepto relevante para este estudio es definir qué es un actor social, que es el concepto base para la definición de actores no académicos. Un actor social es un sujeto, grupo o entidad que asume la representación de determinados intereses u objetivos y que para alcanzar sus metas los diferentes actores sociales deben interactuar entre sí. Los actores sociales en este marco son sujetos activos con capacidad de agencia que inciden en diversos procesos de la comunidad en la que intervienen. Para los estudios que he realizado estudios bibliométricos sobre estos actores sociales y históricamente ha habido un interés muy grande por conocer la participación de estos actores sociales en el ámbito científico. Sin embargo, ese interés no se ha desarrollado porque siempre han sido considerados productores menores del conocimiento, por lo que no se les ha prestado atención. Sin embargo, en la última década han ganado tal reconocimiento que en mis estudios he encontrado que cerca del 15% de la producción científica mexicana se debe a estos actores no académicos, cosa que ya no es insignificante o menor, ¿no? Que ya empieza a tener impacto. La bibliometría es una teoría, técnica y método que aplica las matemáticas, la estadística, las ciencias sociales, para el estudio de la publicación o de todo tipo de documento académico o científico en el cual se analiza el idioma, la institución, palabras clave, descriptores, etcétera, etcétera. Y bueno, yo realicé 3 estudios que quisiera comentarles. El primero que realicé en una estancia postdoctoral fue la producción científica sobre las organizaciones de la sociedad civil. OSCs, la producción científica de dependencias de gobierno mexicanas, todas las dependencias de gobierno mexicanas, y uno donde me di cuenta que era tan grande la cantidad de actores sociales o actores no académicos que participaban en el ámbito científico, que hice una exclusivamente para identificar quiénes eran estos actores no académicos, ¿no? Y es de lo que les vengo a hablar. Lo relevante aquí es que encontré que hay diferentes niveles de incidencia a nivel local, a nivel distrital, a nivel regional, nacional, a nivel internacional, y a nivel global. O sea, estos influyen, tienen un mayor impacto que mucha de la investigación que se hace en la ciencia universitaria o en los centros de investigación. Y ya muestran estos grupos de actores no académicos procesos de la gran ciencia, de la Big Science, colaboraciones con más de 1000 investigadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo ha estado la producción científica mundial? Y pongo en comparación con Estados Unidos porque en algunos momentos ha llegado a representar el 40% de la producción científica mundial. Y vemos que a partir del 2000 hay un fenómeno que hace que esto se desprenda. Que en la actualidad la producción de Estados Unidos es de alrededor del 20%
y que pasa aquí algún fenómeno que no se describe de manera natural con el simple desarrollo de la actividad científica. Lo mismo pasa con la producción científica mexicana. Si analizamos la producción de las universidades, este es algo más o menos así. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá con todo esto? ¿Qué es esta producción de conocimiento que no se explica con la producción científica de las universidades y que el de los actores no académicos da una respuesta, pero aún hay un hueco grande por estudiar qué está pasando en este ámbito de la producción científica? Algunos datos sobre estos tres estudios: en la producción total, la producción científica total de las organizaciones de la sociedad civil, yo pude registrar 1.500 artículos, de las dependencias de gobierno 14.000 artículos y de la producción científica total 300.000 artículos, ¿no? Aquí el dato relevante es que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil muestran mayores niveles de colaboración, es decir, tienen una mayor cantidad de afiliaciones, aproximadamente 5 por artículo, a diferencia de la producción científica que se da en las dependencias de gobierno o que se da en la producción científica nacional en promedio, ¿no? Algunos datos de cómo se ha movido en el tiempo esta producción científica por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Hasta los 90 era muy inestable el de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora de manera constante se observa una producción científica que supera los 100 artículos científicos, y he de comentar que este estudio está sesgado, tiene un vicio, no abarca el total de las organizaciones de la sociedad civil porque es muy difícil abordarlo. Pero de las que encontré se empieza a encontrar mayor consistencia, y las dependencias de gobierno han mostrado estabilidad prácticamente desde los 70, ¿no? Y actualmente producen alrededor de 1.000 artículos al año, solamente las dependencias de gobierno. ¿Dónde está el potencial de estos actores? Imagínense que a nivel de organizaciones de la sociedad civil hay más de 40.000 organizaciones de la sociedad civil. Cada año aumenta 3.000 nuevas organizaciones. Entonces ahorita estos datos del 2017, ahorita deberíamos de andar como en los 45, 48.000. Entonces esto habla del enorme potencial que tiene este sector social para producir conocimiento. Mientras que comparando los actores sociales que se registran, que tienen interés de ser reconocidos como científicos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, vemos que, bueno, pues centros de investigación hay 180, centros de CONACYT hay 17, dependencias de la administración pública hay 219, pero empresas hay 8.300, instituciones no lucrativas 920 de las 40.000 que por lo menos existe. Y bueno, pues este potencial como para vislumbrar cómo va creciendo, pues es esto. Estas han sido más o menos las metodologías que he venido utilizando. De mi tesis de doctorado identifiqué 59 registros de organizaciones de la sociedad civil, que al limpiar el registro encontré 36. Al buscar información de manera iterativa hasta encontrar la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil, es aquí donde yo digo, por el cual explico que no están todas las organizaciones de la sociedad civil. Solamente logré identificar 83 organizaciones de la sociedad civil que produjeron 1.500 artículos. En otro estudio, el de las dependencias de gobierno, fue un poco más ambicioso. Analicé la producción científica de 1970 a 2017 de México y encontré 14.000 artículos de dependencias de gobierno, ¿no? Y bueno, se utilizan todas las bases de datos para el análisis de la información. 5 Y bueno, minutos. algunos datos en cuanto a los resultados de las investigaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una fuerte colaboración con universidades y centros de investigación. Aquí ya no pude hacer la separación entre nacionales e internacionales, pero tristemente una parte importante de esta colaboración se da con instituciones extranjeras, no se da con instituciones mexicanas.
Ahorita voy a platicar que encontramos. En cuanto uno mide el factor de impacto de todos estos actores no académicos, organizaciones de la sociedad civil, dependencias de gobierno o los actores en general, podemos ubicar que tienen un mayor impacto los productos que publican. Se encuentran mayoritariamente en cuartil 1 y cuartil 2, lo que da un 65% de las publicaciones en cuartil 1 y 2. De manera sistemática eso se da en los tres. Cuando analizo la producción científica de las dependencias de gobierno, identifico un dato bien interesante que se da en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Obviamente predomina el nivel federal, pero también de los tres poderes de la nación. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces, resulta interesante que hay, obviamente en uno gustaría que hubiera una mayor productividad científica en el poder legislativo y en la Suprema Corte, pero bueno, aunque es poco, es relevante que haya productos académicos. Y resulta interesante analizar cuáles son los temas de interés a nivel local, ¿no? Seguridad pública, turismo, a nivel estatal y a nivel local. Interesa temas de gobierno, esto es como las secretarías de gobierno de los municipios y de los estados, y salud, ¿no? Es como los más relevantes, ¿no? Pero resultan interesantes este tipo de estudios. Roberto, Y, algunos minutos. Gracias. Sí, ya estoy con las últimas y ya nada más estas para que vean. Este fue un estudio que hice en el 2015 donde pretendía identificar todos los actores sociales que estaban produciendo conocimiento solamente para el 2015, y estos son los campos de conocimiento donde publicaban. No nada más quería saber quiénes eran, sino en qué ámbitos estaban publicando. Por decir, los museos tienen muchas publicaciones en el campo de ciencias de la vida, este eh, los consultorios, las escuelas, los laboratorios, las cámaras de comercio donde publican, los parques o reservas naturales, los bancos, donde están publicando los bancos. Hay muchos bancos, sobre todo en ciencias sociales, ciencias económicas. En algunos pareciera obvio que hay una relación donde uno identifica, tiene que ver con temas de salud, publica en salud, pero en otros no necesariamente. Encontramos que había diferencias y bueno, finalmente lo que hemos encontrado es que sorprende la diversidad de actores sociales no académicos. Encontramos más de 100 que tuvimos que integrar en 50 para poderlo publicar. Las publicaciones de los actores no académicos, el 65% de sus productos se encuentran en revistas con alto factor de impacto, algo que no esperábamos, y que nos sorprendió. Pensábamos que iban a estar en factor de impacto en Q4, pero el que estuvieran en Q1 y Q2. Y después de encontrar ese dato dijimos, bueno, a lo mejor es que al colaborar con una institución extranjera, entonces la institución extranjera determina, y entonces los actores no académicos estaban en las últimas posiciones de las coautorías, y no, encontramos que el 75% de estos actores no académicos están en las primeras dos posiciones, en el lugar 1 o 2, y sabemos que bueno, eso implica que ellos tuvieron una participación importante en las coautorías. Sobresalen los campos de la salud y la ecología en estos ámbitos de interesa. Eh, Cuando hacemos estudios de redes, encontramos que hay una enorme complejidad en los vínculos y las relaciones. Seguimos trabajando en eso para encontrar patrones más claros. Y bueno, esto que comentaba, sorprende la colaboración con instituciones extranjeras. Platicando en un foro similar a y haciendo referencia a esto, otro investigador se daba cuenta que analizando los algoritmos de Google, cuando uno busca, por decir, investigación en óptica, y si ustedes lo hacen, bueno, si ustedes lo hacen desde el CIO, les va a aparecer el CIO, pero si lo hacen fuera del CIO, les van a aparecer instituciones europeas o norteamericanas. Suponemos que a eso se ha debido que cuando el gobierno o las dependencias o los actores no académicos quieren colaborar con alguien y hacen búsquedas en Internet, el Internet los manda con estas instituciones extranjeras.
Eh, Es indudable el impacto de las políticas públicas. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, identificamos la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, esto que ya les comentaba. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, ahorita se abre el tiempo para las preguntas, entonces, si alguien quiere tomar el micrófono o yo voy a ver las que están, creo que hay por lo menos un comentario ya en el chat. Bueno, empiezo yo leyéndote el comentario, que llegó como más o menos a la mitad. Dice, un comentario. Kuhn, aunque era físico, genera toda su teoría del desarrollo de la ciencia utilizando la historia, una ciencia social. No es que no considerara las ciencias sociales, mucho menos la negara, incluso da algunos ejemplos con estudios psicológicos de la época para explicar elementos en las ciencias naturales como la percepción de la medición. Ujú. Sí, 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 ya no lo expliqué así. Creo que a lo mejor fue un problema de quererme ir rápido. Pero efectivamente, cuando los estudiosos de las ciencias exactas y duras empiezan a indagar sobre el tema de la ciencia, se dan cuenta que requerían muchos métodos, técnicas y teorías de las ciencias sociales, y por eso hacen este llamado a este campo nuevo que se llama metaciencia. Desafortunadamente, en ese primer momento, casi nadie de las ciencias sociales acudió al llamado, y yo creo que tiene que ver con un problema que inclusive tenemos en la actualidad, ¿no? Si no fuera por este vínculo con Valeria, difícilmente yo estaría aquí, porque los lazos o las rutas de comunicación no son cercanas, ¿no? Y obviamente, pues que es un campo que se viene consolidando desde hace más de 100 años, yo lo que he visto al platicarlo con investigadores de las ciencias duras, sobre todo, que es con quien más platico, es desconocido, ¿no? No se conoce o no se sabe de él, ¿no? Bueno, a No mí sé si con personalmente eso también. respondo. A ver, nos comentará la persona que escribió si está de acuerdo o quieren decir algo más. A mí se me ocurre otra pregunta que es como una mezcla de varias cosas que dijiste durante tu presentación. A mí, por cuestiones personales, creo, de interés personal, me fascina pensar a eso de la personalidad de los científicos. He hablado mucho de esto entre nosotros, con gente del área así, ¿no? Entonces, bueno, tú hablaste muy rápidamente en algún momento de eso, pero no sé si exista algún estudio, alguna manera de profundizar esto, la personalidad de los científicos en términos de lo que es las dinámicas de la ciencia y también cómo entra eso en esta plática que nos diste hoy, ¿no? De los actores no convencionales. Entonces, allí también es una cuestión, supongo que diferentes personalidades o perfiles se mezclan y todo eso tiene que ver con cómo interactúan todas estas partes diferentes. No sé si tengas algo de comentarnos acerca de eso. Sí ha habido algunos estudios, sobre todo en otros países. En México yo traté de hacer uno hace como 15 años, pero aplicar un test de personalidad, los científicos, su primera reacción es renuencia. Lo intenté como un mes y no pude aplicar uno solo. Este, ¿Verdad? y obviamente, pues si no responden los test, o como lo que ha pasado con los formularios, con lo del el grupo de bioimagen, pues no se le da interés a los formularios y no hay cómo tener información para sacar teoría al respecto, ¿no? Entonces, eh, es una visión que yo tristemente he notado que interesa, pero no interesa como que meterse en el tema de la persona, del científico y demás. Entonces, bueno, pues mucha de la investigación se hace triangulando de manera indirecta, ¿no? Y bueno, al final creo que en algún momento encontré un texto, ahorita no tengo la referencia, no me acuerdo bien, pero comentaba que realmente no había una diferencia significativa en las personas normales y los científicos. La principal diferencia estaba en el tiempo de toma de decisiones. Y algo que se encontró es que los científicos toman mucho tiempo para tomar una decisión, a diferencia de la sociedad que es como más apremiante la toma de decisiones.
Ese fue como el principal rasgo que encontró ese estudio. Es muy interesante. A ver, ¿alguien Y más yo que creo que tiene, quieras? y yo creo que tiene lógica porque, bueno, los científicos estamos muy dados a tener la evidencia. Entonces, antes de tomar una decisión, por decir, para ir a comprar al súper, en estos procesos metacognitivos yo me he cachado que antes de comprar algo nuevo, primero leo la etiqueta y soy muy observador si cambia algo, sobre todo con los temas la soya, el gluten y demás. Y eso hace que uno tarde mucho tiempo en tomar una decisión, mientras que las personas en general van y toman cualquier producto y no les importa la información de ingredientes o información nutricional, ¿no? Sí, sí, no, tiene sentido, sí, sin duda. A mí me sorprende un poquito, pero bueno, no tengo ningún conocimiento en eso, de que los perfiles de los científicos eh, correspondan a grandes rasgos a los de la sociedad normal. En varias discusiones que tuvimos en el pasado, hasta había gente que decía que los científicos tenían que ser ligeramente autistas para ser mejores científicos, pero bueno, sí, estas quizás son cosas chistosas de pasillo, faltan de fundamento. Ujú. Sí, hay muchas teorías. Una que también escuché es que decían que los científicos éramos border, ¿no? Que tenemos Sí. esta capacidad de brincar entre la locura y regresar, ¿no? Yo no creo, yo creo que cuando uno trabaja con un conocimiento nuevo, uno se desestructura psicológicamente, pero no se vuelve border, o sea, uno no se vuelve loco. Este, y es interesante que los científicos diseñamos como tótems o de estructuras que nos vuelven a estructurar rápido. Aprendemos a tener disciplinas. Y entonces esas son como elementos que nos ayudan ante un proceso de desestructuración cognitivo, volvernos a estructurar rápidamente, ¿no? Darnos cuenta de nuestra imagen, y demás, ¿no? Por eso esa idea de Einstein, así todo desalineado, pues es esa idea de que estaba desestructurado, ¿no? Estaba en un estado tipo border, ¿no? Bueno, Roberto, no veo que aparezcan otros. Aparece un comentario en donde te agradece, dice una plática muy interesante, muy diferente de lo acostumbrado. Muchas gracias por su tiempo y feliz día. No veo otros comentarios, así que em, yo te agradezco mucho. A mí me pareció muy interesante y por supuesto espero hayan podido tomar el contacto del doctor que nos mostró al principio. Creo que está también en el material que añadimos cada semana, ¿no? En el correo. Creo que debería estar por allá, o si lo necesitan también puede contactarme, yo se los paso. Y te agradecemos mucho. Te haremos llegar. Mira, el doctor lo añadió ahorita en el chat. Te haré llegar la constancia para esta plática y seguramente quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, lo que gusten, pues estoy totalmente abierto y dispuesto a asesorar, comentar, generar vínculos, inclusive si quisieran, iba a dar este semestre un curso ahí en la ENES León, que ya no se va a dar, porque mis alumnos, la mayoría son de la Ciudad de México. Pero bueno, si quisieran algún curso en línea muy breve sobre transdisciplina, bueno, pues también sería interesante que lo Sí, consideraran. es Creo muy que la interesante, de hecho. transdisciplina va a ser algo que va a permear en la ciencia en los próximos años y podría serles de mucha utilidad. Sí, para mí está muy interesante eso. Lo voy a tener en consideración seguramente. Gracias, Roberto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.